Siempre lo dieron todo por mi hermana. Cuando se enteraron de mi casa, se la regalaron sin dudar. No saben que la propiedad tiene una condición especial que va a destruir sus planes. Mi nombre es Itzel, tengo 32 años y soy ingeniera de software. Vivo en Guadalajara, Jalisco, una ciudad que amo por su energía y por ser el corazón tecnológico de México. Aquí he construido mi carrera, mi independencia y, más importante aún, mi refugio. Un refugio no de las presiones del trabajo, sino de mi propia familia. El teléfono sonó un martes por la tarde, interrumpiendo la concentración con la que depuraba una línea de código particularmente rebelde. En la pantalla brillaba el nombre de mamá. Un nudo familiar se formó en mi estómago, una mezcla de deber y agotamiento. Contesté con la voz más neutral que pude encontrar. ¿Bueno? Itzel, hijita. Qué bueno que contestas. La voz de mi madre, Amalia, sonaba anormalmente alegre, casi eufórica. Ese tono siempre era una señal de advertencia. Te tengo una noticia maravillosa, una sorpresa que le va a cambiar la vida a tu hermana. Me recargué en mi silla, el código olvidado en el monitor. Mi hermana mayor, Renata, de 35 años. La eterna princesa de la familia, casada con Bruno, un hombre cuyo mayor talento era tener proyectos a futuro que nunca se materializaban, y madre de 3 niños pequeños. La vida de Renata era un drama constante, una serie de crisis económicas y emocionales que, de alguna manera, siempre terminaban siendo mi problema. Ah, ¿sí? ¿Qué noticia? Pregunté, tratando de sonar interesada. Pues que por fin Renata y los niños tendrán el espacio que merecen. Un lugar digno para crecer. Gracias a ti, hijita. El nudo en mi estómago se apretó hasta convertirse en una piedra helada. Las palabras gracias a ti eran las más peligrosas de su vocabulario. No significaban gratitud, significaban que una nueva carga estaba a punto de ser depositada sobre mis hombros. Mamá, no entiendo. ¿De qué hablas? Ay, no te hagas la modesta. Jimena nos contó que estás buscando casa. Qué calladito te lo tenías. Su risa era cantarina, pero debajo sentí una corriente de reproche. Pero no te preocupes, tu hermana y yo ya nos pusimos a buscar y encontramos unas opciones perfectas. Perfectas para todos. Para todos. Esa era la frase clave. En el diccionario de mi familia, todos era un sinónimo de Renata y su familia. Yo, Itzel, la que trabajaba desde casa hasta quemarse las pestañas, la que había sacrificado fines de semana y vacaciones, no entraba en esa ecuación. Yo era el medio para un fin. Mamá, apenas estoy viendo opciones. No es nada seguro. Claro que es seguro. Con lo bien que te va, comprar una casa es lo mínimo. Y como familia, debemos apoyarnos. Renata lo ha pasado tan mal en ese departamentucho. Los niños necesitan un jardín, un cuarto para cada uno. Bruno necesita una oficina para concentrarse en sus negocios. Escuchaba su monólogo y sentía un cansancio que me llegaba hasta los huesos. No era la primera vez. Era la culminación de 32 años de ser la hija invisible, la hija funcional, la hija cuyo éxito no era para celebrarse, sino para explotarse. Mientras Renata era un jarrón de porcelana delicado que debía ser protegido del más mínimo golpe, yo era la mula de carga. Fuerte, confiable y, aparentemente, sin sentimientos. Mamá, tengo que volver al trabajo. Hablamos luego. Espera. Te voy a mandar por WhatsApp el enlace de una casa increíble en Zapopan. Tiene alberca. Imagínate la carita de tus sobrinos. Por fin van a tener una vida como la que merecen. Colgué antes de que pudiera seguir. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, la conversación de WhatsApp con mi madre ya iluminándose con notificaciones. Un enlace, luego otro. Fotos de casas enormes, jardines impecables, cocinas de revista. Casas que costaban el triple de mi presupuesto. Casas que no eran para mí. Eran para ellos. Y yo, al parecer, solo era la encargada de firmar el cheque. La piedra en mi estómago pesaba toneladas.
Sabía que esto no era una simple sugerencia. Era el primer movimiento de una invasión planeada. Pero esta vez, por primera vez en mi vida, no estaba dispuesta a rendirme sin pelear. Para entender por qué esa llamada se sintió como una declaración de guerra, hay que retroceder en el tiempo. Hay que caminar por los pasillos de mi Museo del Dolor Personal, una colección de agravios y desprecios acumulados a lo largo de los años. Y la pieza central, la más brillante y dolorosa, es la fiesta de 15 años que nunca tuve. Cuando Renata cumplió 15 años, mi casa se transformó en un cuartel general de operaciones. Mi madre, Amalia, se movía con la energía de un general planeando una invasión. Durante meses, las conversaciones en la mesa giraron en torno a un solo tema: el vestido, el salón, el banquete, la lista de invitados. Mi padre, Damián, un hombre usualmente callado y austero, abría la cartera sin chistar. Lo que tu hermana necesite, decía, con una rara sonrisa en el rostro. La fiesta fue legendaria. Un salón elegante en las afueras de la ciudad, decorado con cascadas de flores blancas. Renata, flotando en un vestido color marfil que costó más que mi primer coche, era el centro del universo. 300 invitados aplaudieron mientras bailaba el vals con mi padre. Recuerdo ver a mi madre con los ojos llenos de lágrimas de orgullo, susurrándole a mi tía Lucrecia: mira a mi princesa. Nació para esto. Yo, con 14 años y un vestido sencillo que habíamos comprado de rebaja, me sentí como una extraña en mi propia familia. Me dediqué a ayudar a servir, a asegurarme de que a los invitados no les faltara nada, a cuidar de los niños más pequeños. Era mi papel, el de la chica responsable, la que se aseguraba de que la estrella pudiera brillar sin interrupciones. Un año después, se acercaba mi propio cumpleaños número 15. Ingenuamente, esperaba algo, no igual de grandioso, pero sí algo que marcara la ocasión. Una cena especial, quizás un viaje pequeño. Una semana antes de la fecha, mientras ayudaba a mi madre a doblar la ropa, reuní el valor para preguntar: «Mamá, ¿vamos a hacer algo para mis 15?» Ella ni siquiera levantó la vista de la sábana que estaba doblando. «Ay, Itzel. Con todo el gasto que hicimos el año pasado con tu hermana, no estamos para fiestas. Además, tú no eres como ella. A ti no te gustan esas cosas, ¿verdad? Eres más práctica». La palabra práctica cayó como un ladrillo. Era su forma de decir menos importante. Pero es mi cumpleaños. Y lo celebraremos en casa, con un pastelito. Eso es suficiente. Finalmente me miró, y su expresión no era de disculpa, sino de impaciencia, como si mi petición fuera una molestia. «Mejor concéntrate en tus estudios, hijita. Porque tú tendrás que abrirte paso sola en la vida. A ti nadie te va a resolver las cosas». Esa noche, en mi cuarto, entendí la dinámica de mi familia. Era un sistema solar con un solo sol, Renata. Y yo era un planeta distante, frío y olvidado, cuya única función era no causar problemas y seguir girando en mi órbita asignada. Mi celebración de 15 años fue exactamente como mi madre la describió: un pastel de supermercado en la mesa del comedor después de la cena. Mis padres y Renata me cantaron las mañanitas con desgano. Mi regalo fue un suéter y el mismo consejo de mi madre, esta vez dicho por mi padre: sigue estudiando, hija. Es tu única herramienta. Mientras Renata guardaba en su armario el costoso vestido de quinceañera que solo usó una vez, yo guardé esa herida en un rincón de mi corazón. Aprendí una lección valiosa: no esperes nada, no pidas nada. Si quieres algo en la vida, tienes que conseguirlo por ti misma, en silencio, porque nadie más lo hará por ti. Y esa lección, forjada en la decepción de mis 15 años, se convertiría en el cimiento sobre el que construiría mi futuro, ladrillo a ladrillo, lejos de la sombra de mi hermana. La segunda pieza de mi museo es más tangible. No es la ausencia de una fiesta, sino la presencia de una deuda impuesta. La llamo el impuesto universitario. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, las diferencias entre Renata y yo se volvieron un abismo financiero. Renata, que nunca fue una estudiante brillante pero sí encantadora, fue aceptada en una prestigiosa y carísima universidad privada en Puebla.
Mis padres anunciaron la noticia con un orgullo desbordante, como si hubiera ganado un premio Nobel. No se escatimó en gastos, cubrieron la colegiatura, el departamento de lujo cerca del campus, el coche nuevo para que pudiera moverse y una generosa cantidad mensual para sus gastos. Es una inversión en su futuro, decía mi padre a quien quisiera escucharlo. Yo, en cambio, me había esforzado al máximo en la preparatoria. Calificaciones perfectas, actividades extracurriculares, todo para ser aceptada en la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad de Guadalajara, una de las mejores universidades públicas del país. Mi plan era simple, viviría en casa para ahorrar en renta y gastos, y trabajaría medio tiempo para cubrir mis libros y transporte. Era un plan práctico, responsable. Era un plan muy Itzel. La noche que les presenté mi plan, esperando al menos una felicitación, me encontré con una pared de hielo. ¿Vivir aquí? Mi madre frunció el ceño. Bueno, si vas a vivir aquí como adulta, tendrás que contribuir como adulta. ¿Contribuir? Pregunté, confundida. Claro, intervino mi padre, sin apartar la vista del noticiero. Ya tienes 18 años. Es hora de que aprendas el valor del dinero. Te cobraremos una renta. 8,000 pesos al mes. 8,000 pesos. En ese momento, era una fortuna. Era casi todo lo que podía ganar trabajando de tiempo completo en un empleo de nivel básico. ¿Renta? Pero, a Renata le pagan todo. Mi madre suspiró, como si mi comentario fuera una impertinencia. La situación de tu hermana es diferente. Ella está lejos, sola. Necesita nuestro apoyo total. Tú estás aquí, tienes la ventaja de vivir en casa. Es lo justo. Además, a ti se te dan bien los números y la tecnología. Seguro encuentras un buen trabajo. No había argumento que valiera. Estaba decidido. Mientras mi hermana vivía la vida universitaria de ensueño, publicando fotos en fiestas y viajes de fin de semana, yo vivía una doble jornada agotadora. Salía de mis clases de cálculo y programación y corría a mi trabajo como asistente en una pequeña empresa de desarrollo web. Comía sándwiches fríos en mi escritorio mientras mis compañeros salían a restaurantes. Ahorraba cada peso. Y cada inicio de mes, con un dolor en el alma, transfería 8,000 pesos a la cuenta de mi padre. Un día, unos meses después de empezar este arreglo, llegué a casa más temprano de lo habitual. La puerta del despacho de mi padre estaba entreabierta. Escuché la voz de mi madre, hablando por teléfono con mi tía Lucrecia. Su tono era confidencial, casi conspirador. Sí, con los 8,000 que nos da Itzel cada mes, completamos perfecto para la colegiatura de Renata y sus gastos. Bendito sea Dios que la niña es tan trabajadora. Así su hermana no tiene que preocuparse por nada más que estudiar y disfrutar. El mundo se detuvo. El aire se volvió denso y pesado en mis pulmones. No era una renta. No era para ayudar con los gastos de la casa. Era un impuesto. Un impuesto directo para financiar la vida privilegiada de mi hermana. Yo no estaba contribuyendo a mi hogar, estaba subsidiando a Renata. Esa noche, encerrada en mi cuarto, algo se rompió dentro de mí. La tristeza se convirtió en una fría y dura resolución. En la pantalla de mi computadora, no veía solo líneas de código. Veía mi escape. La lógica, la estructura, el orden del mundo digital se convirtieron en mi santuario. Cada función que escribía, cada programa que compilaba, era un ladrillo más en el muro que construiría entre mi familia y yo. Un muro hecho de independencia, de éxito silencioso. Prometí que nunca más dependería de ellos para nada. Y que un día, todo ese sacrificio, todo ese impuesto que me habían cobrado, se convertiría en la llave de mi propia libertad. Avancemos 10 años. 10 años de trabajo incansable, de ascensos, de cambiar de un empleo corporativo a una exitosa carrera como desarrolladora freelance. 10 años de ahorrar meticulosamente cada peso que no se iba en el impuesto familiar, que convenientemente nunca dejó de cobrarse, incluso después de que me mudé a mi propio departamento. Es tu deber ayudar a tus padres, decían.
Yo sabía que era mi deber ayudar a Renata, cuyas crisis financieras eran tan predecibles como las estaciones del año. Durante todo este tiempo, mantuve un perfil bajo. Mi familia sabía que me iba bien, pero no conocían los detalles. No sabían de los contratos internacionales, de los proyectos que lideraba, de la cuenta de ahorros que crecía lenta pero segura. Para ellos, yo seguía siendo Itzel, la chica aburrida y predecible que vivía para trabajar. Y entonces, cometí un error. En una reunión casual con ex colegas, mencioné que estaba empezando a buscar una casa. Algo pequeño, solo para mí. Un lugar donde finalmente podría echar raíces. No le di mayor importancia. Pero una de esas ex colegas, Jimena, era amiga de una prima lejana de mi madre. Y en el pequeño universo de los chismes familiares, esa información viajó a la velocidad de la luz. Fue así como recibí esa llamada fatídica de mi madre. Y después de la llamada, comenzó el diluvio. Mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Cada día, recibía una docena de mensajes de mi madre y de Renata. No eran preguntas sobre mis gustos o mi presupuesto. Eran órdenes disfrazadas de sugerencias. Itzel. Y mira esta casa en Solares. Tiene 6 recámaras y un cuarto de juegos enorme para los niños, me escribió Renata, adjuntando un enlace a una mansión que costaba una fortuna. Hija, esta tiene un bungalow separado en el jardín. Perfecto para que nos quedemos tu papá y yo cuando vayamos de visita, me envió mi madre, con fotos de una propiedad con más metros cuadrados que todo el edificio donde vivía. Intenté ser razonable. Mamá, Renata, agradezco las sugerencias, pero estoy buscando algo de 2 recámaras, máximo. Es solo para mí, respondí en el chat familiar. La respuesta de Renata fue instantánea. ¿2 recámaras? ¡Qué egoísta, Itzel! ¿Y dónde se supone que se quede mi familia? ¿Crees que es justo que Emily y Mateo tengan que seguir compartiendo cuarto? Mi madre la apoyó. Tu hermana tiene razón. Una casa es una inversión para el futuro de la familia. Tienes que pensar en todos, no solo en ti. Era inútil. Hablaban de mi dinero, de mi futuro, como si fuera un recurso comunal del que ellas eran las administradoras. Cada casa que proponían era una fantasía diseñada para solucionar los problemas de Renata. Una tenía una cocina industrial para cuando Renata quisiera hacer fiestas. Otra estaba cerca del colegio más caro de la ciudad para la educación de los niños. Una más tenía una cochera para 3 autos, porque Bruno necesita un lugar digno para guardar el coche que algún día se comprará. La presión era constante, asfixiante. Dejé de contestar. Silencié el chat familiar. Ignoré las llamadas. Decidí seguir mi búsqueda en secreto, como una operación encubierta. Mis noches se llenaron de portales inmobiliarios, y mis fines de semana, de visitas a casas en zonas que sabía que mi familia nunca consideraría. Buscaba mi santuario, un lugar pequeño y manejable en un barrio tranquilo de Zapopan, lejos de sus expectativas y sus demandas. Y entonces, la encontré. Una casita de 2 plantas, con una fachada sencilla, un pequeño jardín trasero perfecto para mis suculentas y una habitación extra que sería mi oficina, con una ventana que daba a un árbol jacaranda. No era una mansión. No tenía alberca ni cuarto de juegos. Pero en el momento en que crucé el umbral, supe que había llegado a casa. Era mía. Y no estaba dispuesta a permitir que nadie me la arrebatara. Mi silencio no fue interpretado como una negativa, sino como una deliberación. En la mente de mi familia, era imposible que yo, la obediente y práctica Itzel, estuviera actuando por mi cuenta. Segaramente estaba sopesando cuál de sus generosas sugerencias aceptar. Una semana después de que empecé a ignorarlos, mi madre me llamó. Itzel, tu padre y yo vamos a hacer una carne asada el sábado. Es importante que vengas. Tenemos que hablar de la casa. Su tono no admitía réplica. Sabía que no era una invitación, sino una citación. Parte de mí quería negarse, inventar una excusa de trabajo, pero otra parte, una parte cansada de huir, decidió que era hora de enfrentar la situación. Llegué el sábado por la tarde a la casa de mis padres.
El olor a carbón y carne flotaba en el aire. Renata, Bruno y sus 3 hijos ya estaban allí. Mis sobrinos corrían por el jardín, gritando. Bruno estaba junto al asador, sosteniendo unas pinzas como si fuera un cetro, aunque era mi padre quien realmente hacía todo el trabajo. Renata y mi madre estaban en la cocina, cuchicheando sobre una pila de revistas de diseño de interiores. ¿Hasta qué llegas?, dijo mi madre, sin mirarme. Estamos viendo ideas para la decoración de tu nueva sala. A Renata le encanta el estilo nórdico. Durante la cena, la conversación fue un bombardeo estratégico. Estuve pensando, Itzel, dijo Bruno, entre bocados de guacamole, que la habitación más grande de la planta baja sería perfecta para mi oficina. Necesito un espacio profesional para recibir clientes. Y el cuarto de arriba con balcón tiene que ser para Emily, añadió Renata. Ya es una señorita, necesita su privacidad. Mateo y el bebé pueden compartir el otro. Yo permanecía en silencio, masticando lentamente mi arrachera. Cada bocado se sentía como si estuviera tragando arena. Escuchaba cómo planeaban mi vida, cómo distribuían los espacios de una casa que no existía, con un dinero que era mío pero que ellos trataban como propio. Después del postre, mi padre carraspeó. Era la señal de que el evento principal estaba por comenzar. Hija, siéntate. Tu madre y yo queremos presentarte algo. Sobre la mesa del comedor, desplegaron un plano arquitectónico impreso. Al lado, colocaron el folleto brillante de una inmobiliaria. Esta es la casa, anunció mi madre, con los ojos brillando de emoción. Está en Valle Real. 5 recámaras, jardín amplio, seguridad 24 horas. Es perfecta. Hablamos con el agente, continuó mi padre, con un tono de hombre de negocio cerrando un trato. Le explicamos la situación y está dispuesto a negociar un poco el precio. Tu madre ya escogió los acabados de la cocina. Solo tienes que ir a firmar los papeles la próxima semana. Me quedé mirando el folleto. La foto de una casa impersonal y ostentosa me devolvía la mirada. Vi los rostros expectantes de mi familia, mi madre, sonriendo con orgullo por su magnánima gestión, mi padre, asintiendo con la satisfacción del deber cumplido, Renata, con una mirada de triunfo codicioso, Bruno, ya calculando el tamaño de su futuro escritorio. En ese momento, algo dentro de mí, algo que había estado agrietado durante años, se hizo añicos. No era solo la arrogancia, ni la falta de respeto. Era la anulación total de mi existencia como individuo. Yo no era una persona, era una herramienta, una solución a sus problemas. La gota que había estado temblando en el borde durante años, finalmente cayó. Me levanté de la mesa. Tengo que irme, dije, con una voz que apenas reconocí, era fría y cortante. ¿Cómo que te vas?, preguntó mi madre, desconcertada. No hemos terminado. Sí, mamá. Sí hemos terminado. Los miré a todos, uno por uno. Por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de complacerlos. No sentí miedo de su desaprobación. Solo sentí un vacío helado y una claridad absoluta. Gracias por la cena. Salí de la casa sin mirar atrás, dejando tras de mí un silencio atónito. Mientras conducía por las calles de Guadalajara, las lágrimas que había contenido durante años comenzaron a rodar por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. Y de liberación. Sabía que acababa de cerrar una puerta para siempre. Y que ahora, tenía que construir la mía. El viaje de regreso a mi departamento fue un borrón. Mi mente era un torbellino de la conversación, las caras, los planos extendidos sobre la mesa. Cuando llegué y cerré la puerta, me apoyé contra ella y me deslicé hasta el suelo. El silencio de mi pequeño espacio me envolvió, pero no me trajo consuelo. Me sentía atrapada, acorralada. Por un lado, la furia por la injusticia, por otro, una punzada de culpa, un eco de años de adoctrinamiento que me susurraba que estaba siendo egoísta, que estaba rompiendo a mi familia. ¿Y si tenían razón? ¿Y si mi deber era ayudarlos? La pregunta era un veneno que amenazaba con paralizarme.
En medio de esa confusión, mi mirada se posó en el teléfono. Solo había una persona en el mundo con la que podía hablar. Mi tío Tadeo era el hermano menor de mi madre y la oveja negra de la familia. Mientras mi madre se había casado con un hombre estable y se había dedicado a las apariencias, mi tío Tadeo había abierto una pequeña librería de viejo en el centro de la ciudad. Era un hombre amable, de risa fácil y una sabiduría que no venía de los títulos universitarios, sino de los libros que leía y la gente que observaba. Él siempre me había visto. De verdad. Marqué su número con manos temblorosas. Contestó al segundo tono. Itzel. Mi ingeniera favorita. ¿Cómo estás? Su voz cálida fue suficiente para que el dique se rompiera. Sollozando, le conté todo. La llamada, las sugerencias, la cena de intervención, los planos sobre la mesa. No lo interrumpí, las palabras salían a borbotones, una mezcla incoherente de ira y dolor. Él escuchó en silencio. No me interrumpió, no me juzgó. Solo dejó que el torrente de mi frustración fluyera. Cuando finalmente me quedé sin aliento, hubo una pausa. Lo siento mucho, hija, dijo finalmente, y su voz estaba cargada de una empatía genuina. Siento que hayas tenido que pasar por eso. Siempre han sido así. Tu hermana era la vitrina, y tú eras el motor que la mantenía iluminada. ¿Pero estoy mal, tío? Pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Soy una mala hija, una mala hermana? Escuché cómo suspiraba al otro lado de la línea. Escúchame bien, Itzel. Tú les has dado más de lo que tenías la obligación de dar. Les diste tu dinero, tu tiempo, tu paz mental. Y nunca ha sido suficiente. ¿Sabes por qué? Porque no quieren tu ayuda. Quieren tu vida. Quieren tus logros para tapar sus propios fracasos. Sus palabras resonaron en lo más profundo de mi ser. Eran la verdad que yo sabía pero que nunca me había atrevido a decir en voz alta. No sé qué hacer, admití. Sí que lo sabes, respondió él con firmeza. Eres una de las mujeres más inteligentes que conozco. Has construido una carrera de la nada, en un mundo de hombres. Has resuelto problemas de lógica que yo ni siquiera entiendo. Este es solo un problema más. Un problema con variables humanas, que son más complicadas, pero un problema al fin y al cabo. Hizo una pausa, y luego dijo las palabras que cambiaron todo. Itzel, tú no les debes tu vida. Usa esa inteligencia tuya no para enojarte, sino para protegerte. Construye tu fortaleza, y hazlo de una manera que ellos no puedan derribar. Te lo mereces. Colgué el teléfono sintiéndome como una persona diferente. La culpa se había disipado, reemplazada por una determinación fría como el acero. Mi tío tenía razón. Yo no era una víctima. Era una ingeniera. Una solucionadora de problemas. Y mi familia se había convertido en el problema más grande de mi vida. Era hora de diseñar una solución. Una solución elegante, lógica y a prueba de fallos. Una solución que no solo me protegiera, sino que les diera una lección inolvidable sobre las consecuencias de sus actos. La conversación con mi tío Tadeo fue el catalizador. Pasé de la reacción emocional a la acción estratégica. Si mi familia quería jugar ajedrez, yo no iba a ser un peón. Iba a ser la reina. Durante los siguientes días, me sumergí en una investigación exhaustiva. No de casas, sino de oportunidades. Recordé haber leído hacía meses sobre iniciativas del gobierno de Jalisco para fomentar la industria tecnológica, el llamado Silicon Valley de México. Mi búsqueda me llevó a un programa específico que parecía hecho a mi medida. Se llamaba Fondo Jalisco para la Innovación y el Emprendimiento Femenino, o FINEM, por sus siglas. Era un programa diseñado para apoyar a mujeres que, como yo, trabajaban de forma independiente en sectores de alta tecnología. No era un regalo, era una herramienta de empoderamiento. Ofrecía créditos hipotecarios con tasas de interés preferenciales, muy por debajo de las del mercado, a cambio de un compromiso. El proceso de aplicación fue riguroso. Tuve que presentar un plan de negocios detallado para mi empresa unipersonal de desarrollo de software.
Tuve que demostrar mis ingresos de los últimos 3 años, presentar cartas de recomendación de clientes internacionales y proyectar mi crecimiento. Pasé noches enteras preparando la documentación, cada hoja de cálculo, cada párrafo, era un paso más hacia mi fortaleza. Fui aceptada. La carta de aprobación se sintió como mi verdadero título universitario. Pero no fue el dinero lo que me hizo sonreír. Fue una cláusula específica, enterrada en la jerga legal del contrato, la que se convirtió en el corazón de mi plan. La llamé mi condición especial. La cláusula 4b, sobre el uso y destino del inmueble, estipulaba claramente que la propiedad adquirida a través del fondo FINEM debía ser utilizada para un doble propósito durante un periodo mínimo de 10 años. Primero, como la residencia principal y permanente de la beneficiaria, y segundo, como la sede fiscal y operativa de su empresa registrada. Y aquí venía la parte crucial. El contrato especificaba que cualquier uso distinto, incluyendo el arrendamiento a terceros o el permitir que otra familia la habitara de forma permanente, constituiría un incumplimiento grave de contrato y sería considerado un acto de fraude para obtener beneficios del programa. Las consecuencias eran draconianas. En caso de incumplimiento, la totalidad del crédito hipotecario, en mi caso, 2.5 millones de pesos, se volvería exigible de forma inmediata. No solo eso, sino que se aplicaría una multa del 20% sobre el monto total y, dependiendo de la gravedad, las autoridades podrían iniciar acciones legales contra la beneficiaria. Leí esa cláusula una y otra vez, y una sonrisa lenta se dibujó en mi rostro. Era perfecta. Era un escudo legal inexpugnable. Era un muro invisible pero de acero. Mi familia podía presionar, gritar, manipular, pero no podían luchar contra el diario oficial de la Federación. Mi plan tomó forma, no como un acto de venganza impulsiva, sino como un algoritmo cuidadosamente diseñado. Paso 1. Encontrar y comprar la casa de mis sueños, la pequeña y acogedora casa en Zapopan, utilizando el crédito del fondo FINEM. Paso 2. Firmar todos los documentos, asegurándome de que la cláusula 4b estuviera presente y fuera legalmente vinculante. Paso 3. Mantener un silencio absoluto con mi familia, permitiéndoles creer que su plan de invasión seguía en marcha. Paso 4. Esperar a que hicieran su movimiento final, su intento de arrinconarme. Paso 5. Ejecutar la revelación. No a través de una discusión a gritos, sino a través de la presentación fría e irrefutable de los hechos. No me sentía malvada. Me sentía como una programadora a punto de ejecutar un código que había escrito y probado meticulosamente. Un código diseñado para proteger mi sistema de un virus persistente y destructivo. Mi familia era el virus. Y mi casa, con su condición especial, era el firewall más poderoso que jamás había construido. Con el plan en mente, la búsqueda de mi casa adquirió una nueva energía. Ya no era una huida, era una misión. A las pocas semanas, volví a la casita en Zapopan, la del árbol de jacaranda. El sí salió de mi boca con una certeza que nunca antes había sentido. El proceso de compra fue mi secreto mejor guardado. Las llamadas con el agente inmobiliario las hacía desde mi coche. Las reuniones con el notario las programaba en mis horas de comida. Y la firma final, la que me convertía oficialmente en propietaria, fue un momento de una profunda y solitaria alegría. Mientras estampaba mi firma en la pila de documentos, la imagen de mi familia en la cena de intervención vino a mi mente. Sus rostros arrogantes, sus planos, su certeza de que yo cedería. Y en lugar de rabia, sentí una calma gélida. Estaban jugando una partida de damas, moviendo sus piezas de forma obvia y torpe. Yo estaba jugando una partida de ajedrez, y acababa de poner a su rey en jaque. Solo que ellos aún no lo sabían. Mientras tanto, la presión de mi familia no cesaba. Habían pasado de las sugerencias a las exigencias. Itzel, el agente de la casa de Valle Real, necesita una respuesta. No puedes hacerlo esperar para siempre, decía un mensaje de voz de mi padre. Hija, si es por el dinero, tu padre y yo podemos ver cómo te ayudamos con los primeros gastos. Pero tienes que decidirte ya. Bruno está perdiendo oportunidades de negocio por no tener una oficina, me dijo mi madre en una llamada que contesté por error.
Yo respondía con evasivas. Sigo ocupada con un proyecto muy grande, aún estoy revisando mis finanzas, les aviso en cuanto tenga noticias. Mi silencio y mis excusas los desesperaban, pero al mismo tiempo, alimentaban su arrogancia. Lo interpretaban como una debilidad, como mi incapacidad para tomar una decisión tan grande sin su guía. No se les cruzaba por la mente que yo ya había tomado la decisión y los había dejado completamente fuera de ella. Un sábado por la mañana, mientras desempacaba la primera caja de libros en el suelo polvoriento de mi nueva sala, sonó el teléfono. Era Renata. Oye, Itzel, dijo, sin saludar. Mamá dice que sigues sin decidirte. ¿Cuál es tu problema? La casa de Valle Real es perfecta. ¿Qué más quieres? Estoy pensando, Renata, dije, mirando a mi alrededor, al sol que entraba por la ventana, a las paredes que pronto pintaría de mi color favorito. Pues deja de pensar y actúa. No todo el mundo tiene la suerte que tienes tú. Algunos de nosotros tenemos responsabilidades, una familia que mantener. Lo menos que puedes hacer es facilitar las cosas. Tienes razón, dije, y una pequeña sonrisa se formó en mis labios. Lo menos que puedo hacer es facilitar las cosas. Te prometo que muy pronto todo se va a aclarar. Colgué. La conversación, que antes me habría llenado de frustración, ahora me causaba una extraña diversión. Estaban tan ciegos, tan seguros de su derecho sobre mí, que no podían ver el precipicio hacia el que caminaban. Desempaqué otro libro y lo coloqué en el suelo. El primer ladrillo de mi nueva biblioteca. El primer ladrillo de mi nueva vida. El juego estaba en su fase final. Y era mi turno de mover. Si esta historia está resonando contigo, si alguna vez te has sentido presionado por las expectativas de otros, por favor, dale un like a este video. Suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que estas historias lleguen a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. La paciencia de mi familia finalmente se agotó. Una semana después de mi conversación con Renata, recibí un mensaje de texto grupal de mi padre. No era una pregunta, era una orden. Reunión familiar en nuestra casa. Este domingo a las 2 de la tarde. Es sobre la casa. Tu presencia es obligatoria. Sabía lo que significaba. Era su último intento de arrinconarme, de forzar mi mano. La emboscada final. Pasé el resto de la semana en un estado de extraña calma. Organicé mis documentos. Hice una llamada clave. Y esperé. Llegué el domingo a las 2 en punto. La atmósfera en la casa de mis padres era tensa, cargada de una expectación casi teatral. Estaban todos sentados en la sala, como un tribunal esperando al acusado. Mi madre me dirigió una mirada severa. Mi padre tenía los brazos cruzados sobre el pecho. Renata y Bruno estaban sentados juntos en el sofá más grande, como un rey y una reina en su trono. Siéntate, Itzel, dijo mi padre, señalando una silla solitaria que habían colocado en el centro de la habitación. Obedecí en silencio. Hemos sido muy pacientes contigo, comenzó mi padre, en su tono de patriarca decepcionado. Te hemos dado tiempo, te hemos dado opciones. Pero tu indecisión está afectando a toda la familia. Tu hermana no puede hacer planes, continuó mi madre. Bruno tiene proyectos en pausa. Los niños necesitan estabilidad. Y tú sigues dándole vueltas a un asunto que ya debería estar resuelto. Bruno carraspeó, y con una arrogancia que me revolvió el estómago, sacó una cinta métrica del bolsillo de su pantalón. La hizo chasquear en el aire. Yo mismo fui a medir el espacio de la oficina en la casa de Valle Real, dijo, como si estuviera haciendo un gran favor. Es perfecta. Pero necesito confirmar la compra para poder mandar a hacer los muebles a medida. Era tan absurdo, tan surrealista, que casi me eché a reír. Estaban decorando y distribuyendo una casa que yo no había comprado, con un dinero que ellos no habían ganado, como si fuera el derecho más natural del mundo. Entendemos que es una decisión grande, concedió mi madre, suavizando un poco su tono, adoptando su máscara de matriarca comprensiva. Y por eso, hemos tomado la decisión por ti.
Sacó una carpeta de la mesita de centro y la deslizó hacia mí. Aquí están los papeles. El agente inmobiliario los preparó. Solo tienes que firmar. Mañana a primera hora iremos al banco a iniciar los trámites de la hipoteca. Ya está todo hablado. Lo hemos resuelto todo para ti. Abrí la carpeta. Dentro, un contrato de compra-venta con mi nombre escrito en todos los espacios correspondientes. El precio, la dirección en Valle Real, los términos. Me miraban, expectantes, seguros de su victoria. Habían eliminado todas las variables, habían simplificado el problema hasta dejar una sola acción posible, mi obediencia. Cerré la carpeta lentamente. El sonido del cartón al cerrarse pareció resonar en el silencio tenso de la habitación. Levanté la vista y los miré a todos, uno por uno. Sus rostros eran un poema de arrogancia y presunción. Y supe que el momento había llegado. No voy a firmar esto, dije, con una voz clara y tranquila. La partida de ajedrez había terminado. Era hora de tirar al rey. La reacción a mis palabras fue una onda de choque que recorrió la habitación. La sonrisa de mi madre se congeló y se desmoronó. La expresión de suficiencia de mi padre se transformó en una máscara de incredulidad. Bruno dejó caer la cinta métrica, que golpeó el suelo con un ruido metálico y seco. Renata fue la primera en hablar, su voz un chillido agudo. ¿Cómo que no vas a firmar? Itzel, no es un juego. Hemos trabajado en esto durante semanas. Y se los agradezco, dije, manteniendo la calma. Pero no voy a comprar esa casa. ¿Por qué no? Bramó mi padre, poniéndose de pie. ¿Es por el dinero? ¿Te parece muy cara? Es una inversión. No, no es por el dinero. Es porque no la necesito. Y no la quiero. No se trata de lo que tú quieras. Gritó mi madre, su fachada de comprensión rota en 1000 pedazos. Se trata de la familia. Se trata de tu hermana. Pues lamento informarles, dije, y aquí solté la primera bomba, que el asunto de la casa ya está resuelto. De hecho, ya compré una. Si la primera onda de choque fue grande, esta fue un terremoto. Se quedaron mirándome, boquiabiertos, como si hubiera anunciado que me iba a vivir a Marte. ¿Qué? Susurró Renata, su rostro pálido de la impresión. Lo que oyen. Ya soy propietaria de una casa. Firmé los papeles la semana pasada. ¿Sin consultarnos? La voz de mi padre era un trueno contenido. ¿Tomaste una decisión tan importante a nuestras espaldas? Tomé una decisión importante sobre mi vida y mi dinero, sí. No sabía que necesitaba su permiso para eso. Mi madre se llevó una mano al pecho, en un gesto de puro melodrama. No es permiso, Itzel. Es respeto. Somos tus padres. Te hemos guiado. Me han guiado hacia donde ustedes querían que fuera, no hacia donde yo necesitaba estar, la interrumpí, y por primera vez, mi voz se endureció. Pero eso se acabó. Renata se recuperó del shock inicial, y su incredulidad se convirtió en una furia interrogativa. ¿Y dónde está esa casa? ¿Es grande? ¿Cuántas recámaras tiene? La miré directamente a los ojos. Está en Zapopan. Y no, no es grande. Tiene 2 recámaras. 2. Su grito casi rompió los cristales de las ventanas. ¿2 recámaras? ¿Estás bromeando? ¿Y dónde se supone que vamos a vivir nosotros? Somos 5 personas. La pregunta quedó flotando en el aire, tan absurda, tan llena de un derecho autoadquirido, que la respuesta era casi innecesaria. Pero se las di de todos modos. La dije lenta, clara, saboreando cada sílaba. Ustedes no van a vivir ahí. Nadie va a vivir ahí, excepto yo. Pero, no es justo. Balbuceó Renata, sus ojos llenándose de lágrimas de frustración. Tú no la necesitas. Vive sola. Nosotros la necesitamos. Y mis hijos la necesitan.
Entonces, quizás ustedes deberían haber trabajado y ahorrado para comprarse una casa que necesitaran, respondí, mi voz fría como el hielo. Esta es mi casa. La compré con mi trabajo. Con mi dinero. Y no está en discusión. Mi padre dio un paso hacia mí, su rostro enrojecido por la ira. Eres una egoísta. Una desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Todo lo que han hecho por mí? Ahora sí, me reí. Una risa corta, amarga. Hablemos de todo lo que han hecho por mí. Hablemos del impuesto universitario. Hablemos de los años que he estado financiando los caprichos de Renata. No, papá. Se acabaron los sacrificios. Se acabaron los cheques en blanco. Esta casa es mía. Y punto. Parte 3. La bomba nuclear, la condición especial y el juez externó, aprox. 1100 palabras. Mi declaración los dejó sin palabras por un instante, pero la furia rápidamente superó a la sorpresa. No puedes hacernos esto. Sollozó Renata, recurriendo a su táctica habitual de victimismo. No después de darnos esperanzas. Y mis hijos ya se habían ilusionado con sus nuevos cuartos. Venderás esa casucha y comprarás la que te dijimos. Ordenó mi padre, como si aún tuviera alguna autoridad sobre mis decisiones. Eso no va a ser posible, dije, manteniendo mi postura serena. ¿Y por qué no? Desafió mi madre. Claro que es posible. Solo tienes que querer hacerlo por tu familia. No es una cuestión de querer, mamá. Es una cuestión de no poder. Legalmente, no puedo vender la casa. Y legalmente, ustedes no pueden vivir en ella. Me miraron como si estuviera loca. Bruno soltó una risa sarcástica. ¿Y ahora eres abogada? ¿Qué tontería es esa? No soy abogada, respondí. Pero aprendí a leer muy bien los contratos. Saqué mi teléfono del bolsillo. La calma con la que me movía parecía desconcertarlos. Busqué un número en mis contactos y pulsé el botón de llamar. Puse el altavoz para que todos en la habitación pudieran escuchar. Sonó 2 veces antes de que una voz masculina, profesional y seria, respondiera. Buenas tardes, oficina del licenciado Herrera. ¿En qué puedo servirle? Señor Herrera, buenas tardes. Habla Itzel Ramírez. Lo llamo como acordamos. Estoy aquí con mi familia y tienen algunas dudas sobre mi nuevo crédito hipotecario. ¿Sería tan amable de aclararles un punto? Hubo un murmullo de confusión en la sala. Mi familia se miraba entre sí, sin entender qué estaba pasando. Por supuesto, señorita Ramírez. ¿Cuál es la duda? Mi familia cree que puedo vender la casa que acabo de adquirir, o que ellos pueden mudarse a vivir conmigo. Me gustaría que les explicara la cláusula 4b del contrato de crédito del Fondo FINEM. La voz del señor Herrera no cambió de tono. Se volvió aún más formal, como si estuviera dictando un documento legal. Con gusto. La cláusula 4b del contrato de crédito otorgado por el Fondo Jalisco para la Innovación y el Emprendimiento Femenino es muy clara. El inmueble adquirido con dicho fondo debe ser utilizado para un doble propósito y de forma exclusiva por la beneficiaria, en este caso, la señorita Itzel Ramírez, por un periodo mínimo de 10 años. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Estos propósitos son, 1, ser su residencia principal y permanente. Y 2, ser la sede fiscal y operativa de su empresa registrada. Cualquier uso distinto al estipulado, incluyendo el arrendamiento, cesión o el permitir que terceros, incluso familiares, habiten la propiedad de forma permanente, constituye un incumplimiento grave de contrato. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los rostros de mi familia pasaron de la ira a la confusión, y de la confusión a un pánico incipiente. Señor Herrera, dije, para guiar la conversación, ¿podría explicarles cuáles son las consecuencias de dicho incumplimiento? Por supuesto, respondió la voz implacable desde el teléfono. En caso de detectarse un fraude o incumplimiento, el Fondo FINEM tiene la facultad de ejecutar la penalización.
Esto significa que el monto total del crédito, que en su caso asciende a 2.500.000 pesos, se volvería exigible en su totalidad y de forma inmediata. Renata ahogó un grito. El rostro de mi padre perdió todo su color. Adicionalmente, continuó el señor Herrera, sin inmutarse, se aplicaría una multa del 20% sobre el monto total del crédito. Y, dependiendo de la gravedad de la falta, el comité legal del fondo podría iniciar un proceso judicial en contra de la beneficiaria por el delito de fraude a un programa gubernamental. La bomba nuclear había detonado. Muchas gracias por su aclaración, señor Herrera. Ha sido de gran ayuda. Para servirle, señorita Ramírez. Que tenga buena tarde. Colgué el teléfono y lo guardé en mi bolsillo. El tribunal que me había juzgado minutos antes ahora parecía un grupo de estatuas de cera derritiéndose. Sus planes, su arrogancia, su derecho autopercibido, todo se había hecho polvo ante la fría y dura realidad de la ley. Levanté la carpeta que aún estaba sobre la mesa, la que contenía los papeles de la casa de Valle Real. Me acerqué a mi padre y se la puse en las manos. Creo que ya no van a necesitar esto, dije suavemente. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, dejando atrás el silencio más absoluto y satisfactorio que jamás había escuchado. El silencio duró exactamente lo que tardé en llegar a la puerta. Justo cuando mi mano tocaba el pomo, el dique se rompió. ¿Cómo pudiste? El grito de mi madre fue desgarrador, una mezcla de furia y traición. Nos tendiste una trampa. Usaste tus artimañas para engañar a tu propia familia. Me volví para enfrentarla. Su rostro estaba descompuesto, sus ojos lanzaban chispas. No, mamá. Yo no les tendí una trampa. Simplemente me protegí. Usé las reglas de un juego que ustedes nunca se molestaron en aprender. Lo arruinaste todo. Sollozó Renata, que ahora lloraba a lágrima viva en el hombro de Bruno. Todo estaba perfecto. Íbamos a tener una vida mejor. ¿A costa de la mía? Repliqué, mi voz subiendo de volumen por primera vez. ¿Creías que iba a pasar el resto de mi vida pagando por una casa para que tú vivieras en ella, mientras yo me quedaba con la habitación más pequeña? ¿Ese era tu plan perfecto? Mi padre, que había estado paralizado, finalmente reaccionó. Pero no con la ira explosiva que esperaba, sino con una especie de desesperación derrotada. No entiendo, Itzel. ¿Por qué tanto rencor? Siempre hemos sido una familia. No, papá. Ustedes han sido una familia para Renata. Yo he sido su plan de retiro, su red de seguridad, su cajero automático. Pero el banco se ha cerrado. Permanentemente. La furia de mi madre alcanzó su punto álgido. Dio un paso hacia mí, su dedo índice apuntándome como una daga. Y entonces, dijo la frase que reveló la verdad más profunda y dolorosa de todas. Toda la vida he trabajado para que tu hermana tenga una buena vida. He sacrificado todo por ella, para que no le faltara nada, para que fuera feliz. Y tú, con tu egoísmo, lo arruinas todo. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. En su mente, en su corazón, esa era la verdad inmutable. Renata era el proyecto de su vida. Y yo era solo un obstáculo, un recurso malgastado que se negaba a cumplir su función. No había nada más que decir. Cualquier palabra sería inútil. Su universo estaba construido sobre esa premisa, y yo nunca podría cambiarla. Asentí lentamente. Tienes razón, mamá. Lo arruiné. Arruiné tu plan. Y ahora, tendrán que encontrar una nueva solución para los problemas de Renata. Una que no me incluya a mí. Me di la vuelta y, esta vez, abrí la puerta y salí. Detrás de mí, escuché el sonido de los sollozos de Renata, los murmullos furiosos de mi madre y el silencio aplastante de mi padre. No sentí triunfo. No sentí alegría. Solo un profundo, inmenso y liberador alivio. La guerra había terminado. Y aunque había perdido una familia, había ganado mi vida. Pensé que después de la explosión final, llegaría la paz. Fui ingenua. Lo que siguió no fue una guerra abierta, sino una campaña de guerrilla emocional.
Los primeros días, mi teléfono fue bombardeado. Mensajes de texto de mi madre, llenos de chantaje emocional y acusaciones. No puedo creer en lo que te has convertido, tu hermana no deja de llorar por tu culpa, espero que estés feliz en tu casa, sola. Luego vinieron las llamadas de mi tía Lucrecia y otros parientes lejanos, los monos voladores, como los llaman en internet. Sobrina, tu mamá me llamó, está destrozada. ¿No crees que estás exagerando? La familia es lo primero. A todos les di la misma respuesta cortante, este es un asunto privado que no te concierne, y colgaba. Renata intentó una táctica diferente. Empezó a publicar en Facebook fotos de sus hijos, apretujados en su pequeño departamento, con leyendas pasivo-agresivas. Mis angelitos soñando con un poco de espacio para jugar. Qué triste que a algunas personas el éxito se les suba a la cabeza y se olviden de los suyos. Los comentarios de sus amigos, que no conocían la historia completa, eran un torrente de simpatía y condena hacia la hermana malvada anónima. Al principio, cada notificación era una punzada de ansiedad. Me sentía juzgada, malinterpretada. Pero luego, recordé la voz de mi tío Tadeo. Usa esa inteligencia para protegerte. Así que lo hice. Metódicamente, sin ira, empecé a construir mi fortaleza digital. Entré a la configuración de mi teléfono. El número de mi madre, bloquear. El de mi padre, bloquear. El de Renata, Bruno, mi tía Lucrecia. Uno por uno, cayeron en el abismo digital. Luego, Facebook. Entré al perfil de Renata. Dejar de ser amigos. Bloquear. Hice lo mismo con todos los parientes que habían participado en la campaña de acoso. Ajusté mi configuración de privacidad al nivel más alto posible. Mi vida online se convirtió en un jardín amurallado. El silencio que siguió fue glorioso. Era la primera vez en años que el zumbido constante de las expectativas y las demandas de mi familia se había detenido. Podía trabajar durante horas sin interrupciones. Podía sentarme a leer un libro sin que mi teléfono vibrara con una nueva crisis fabricada. Fue un acto de autopreservación. Un acto que muchos podrían llamar cruel, pero que para mí fue tan necesario como respirar. Estaba cortando el cordón umbilical tóxico que me había estado asfixiando durante 32 años. Estaba eligiendo mi paz por encima de su caos. Y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Han pasado 6 meses desde la reunión final. 6 meses de un silencio bendito que me ha permitido sanar y redescubrirme. Mi casa ya no se siente solo como una propiedad, es mi santuario. Pinté las paredes de un color verde salvia que me transmite calma. Mi oficina está llena de luz, y desde mi escritorio, veo el árbol de jacaranda que empieza a florecer, tiñendo el cielo de un morado vibrante. Mi proyecto favorito, sin embargo, es el pequeño jardín trasero. Lo he llenado de suculentas nativas y cactáceas. Son plantas resistentes, testarudas. No necesitan muchos cuidados, solo sol y un buen drenaje. Crecen en condiciones adversas, protegiéndose con sus espinas, pero cuando florecen, sus flores son de una belleza inesperada y espectacular. Las miro y me veo a mí misma. Mi tío Tadeo me visita a menudo. Me trae libros de su librería y nos sentamos en el patio a tomar café, hablando de todo y de nada. Hace unas semanas, para la inauguración oficial de la casa, me trajo una biznaga en una maceta de barro. Para que te proteja de las malas vibras, dijo, guiñándome un ojo. Creo que ya tengo un buen sistema de protección, le respondí, sonriendo. Él me miró, y su expresión se puso seria por un momento. Estoy orgulloso de ti, Itzel. No por la casa, ni por el éxito. Estoy orgulloso de que te hayas elegido a ti misma. Hacía falta mucho valor. Sé que la historia, contada desde fuera, puede sonar dura. Sé que en la cultura mexicana, la familia es sagrada, y darle la espalda, incluso a una familia tóxica, es visto como el peor de los pecados. De vez en cuando, me llega algún chisme a través de amigos en común. Que mis padres están dolidos, que Renata sigue luchando económicamente. Y a veces, por la noche, una pequeña punzada de culpa intenta abrirse paso.
Pero luego, respiro hondo, siento la solidez de las paredes que me rodean, las paredes que yo construí, y recuerdo que la paz tiene un precio. Y yo estaba dispuesta a pagarlo. Hice lo necesario para proteger mi futuro, mi salud mental y mi derecho a existir por y para mí misma. Pero hay quienes dicen que fui cruel y calculadora con mi propia familia. Así que ahora les pregunto a ustedes, a los que han escuchado mi historia con el corazón abierto. ¿Fui yo la mala? Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Déjenme saber qué piensan en los comentarios, su perspectiva es muy valiosa para mí. Y si les gustan este tipo de relatos, no olviden darle un like a este video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia nueva. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.